En el desayuno que llevaron a cabo el señor embajador de los Estados Unidos y su pareja, ellos son homosexuales y tienen una pareja extraña aquí, por sus contactos obligados con la oposición de los países donde ellos representan, tuvo un desayuno con el candidato de oposición y su esposa, es decir, fueron dos parejas. En esa reunión, tanto Moisés Alou como Agripino Núñez Collado no estuvieron en ese desayuno. Lo que ocurrió fue lo siguiente: Moisés, de forma separada, ofreció su apoyo a Luis Abinader en otro escenario, no fue en ese desayuno. Y por otra parte, Monseñor Agripino Núñez estaba almorzando, porque el desayuno llegó más allá de las 12, en otra mesa, y saludó a los comensales por cortesía, pero él no estaba en esa reunión. No estaba porque no puede estar en una reunión de políticos un hombre que es mediador. Y segundo, el Papa Francisco le tiene prohibido a los monseñores que anden compartiendo con parejas del mismo sexo. Así que él no estaba en... Se podría malinterpretar Se podía como una posición de la iglesia. sí, no es así. Así que está claro, Monseñor saludó por cortesía a todos los fieles que estaban ahí. Y si José Israel estuviera aquí, le dijera, y cuando llegó a su casa se lavó con agua bendita. Sí, seguro, debe hacerlo, Sí. ¿verdad? Señores, queremos darle la bienvenida al señor ministro de Industria y Comercio. El ministro de Industria y Comercio es el licenciado José del Castillo, que ha sido ministro de Industria desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, y tenemos algunos temas que tratar. Quisiéramos hablar primero un poquito de política con José del Castillo. Gracias, José, por estar aquí. Gracias a ustedes, muy buenos días y sobre todo saludar a la teleaudiencia que le sigue todas las mañanas en esta revista 110. José, en el caso de las aspiraciones a senador, eso cuando el presidente se postuló, se convirtió en candidato presidencial, ¿tú decidiste seguir junto a él y abandonar lo de Barahona, o sigue lo de Barahona vigente? No, lo de Barahona formó parte de los acuerdos que permitieron, si se quiere, primero garantizar la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana y posteriormente que se ejecutara el mandato del comité político de la reunión del 19 de mayo en el Congreso Nacional, a los fines de modificar la Constitución para posibilitar la repostulación del presidente Medina. Un anhelo en esa ocasión, cuando se medían el deseo de la gente de que eso ocurriera, el 74% de la población se manifestaba a favor de una reforma constitucional. Y el caso de Barahona, al igual que los senadores de las 32 provincias, salvo el Ceibo, que hay un caso especial ahí, es decir, de todas las candidaturas congresuales de actuales incumbentes, senadores y diputados, fueron reservadas. Fue el caso de Barahona. Por eso hoy en día el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a repetir en el caso de Barahona es el compañero Eddie Mateo Vázquez. Si no podía yo hacer otra cosa que, primero, mantenerme como disciplinado que soy, ¿no?, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, aceptar y acatar estos acuerdos. A 2 semanas de haberse anunciado el acuerdo, pues ya nosotros reunimos a la gente que nos apoyó, a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Barahona, que nos siguió y que nos dio el apoyo, que fue la gran mayoría, y declinamos nuestra aspiración en virtud de estos acuerdos. Evidentemente que también quisimos dar un ejemplo a muchos otros aspirantes, tanto en Barahona como en otros lugares, de cuál debería ser el comportamiento de la militancia del PLD ante estos acuerdos, que lo que han posibilitado es que
el presidente de la República pueda repostularse, pero con él se repostulen las políticas de apoyo al sector educativo con el cumplimiento del 4%, se continúe la revolución educativa que ha llevado la construcción de miles de aulas, la incorporación de la jornada extendida, la alimentación escolar, el tema que usted comentaba más temprano de la jornada del plan Quisqueya Aprende Conmigo, que ha erradicado el analfabetismo. A finales de este año se declarará la República Dominicana libre de analfabetismo. La reducción de pobreza, la creación de más de 350.000 empleos en tan solo 3 años, que nos va a permitir cumplir la meta de los 400.000 empleos, el crecimiento de la actividad económica, el apoyo al campo, a las MIPYMES, es decir, todas las políticas que han hecho el presidente Medina, el presidente mejor valorado. Bien, el país tiene basado su desarrollo, su progreso, los avances en la economía. Naturalmente en la educación ya se ha hecho el intento y se está trabajando en ello. En la economía se dicen muchas cosas y usted tiene el privilegio de pertenecer a uno de los 5 o 6 organismos que se encargan o de regularla o de incentivarla. Por ejemplo, Banco Central de la República, que es moneda y estabilidad macroeconómica, Hacienda, que tiene todos los ingresos y los egresos del país a su cargo, trabajo, que tiene la mano de obra, la seguridad social, que es un nuevo elemento que viene a incidir mucho en el desarrollo del país, tanto en salud como en ingresos fiscales que tienen que aportar los patrones, y finalmente el cargo que usted desempeña, que es industria, que en este caso tiene hasta los hidrocarburos, no solamente industria y comercio, sino los hidrocarburos. ¿Usted ve alguna posibilidad de que realmente el país crezca y se estén dando los pasos en esa dirección, o estamos saliendo de paso en lo económico? No, ha habido, de hecho, el desempeño económico que hemos tenido en los últimos 3 años demuestra que ha habido un crecimiento de la economía dominicana y esto a tal punto que hemos disminuido los niveles de pobreza. O sea, la pobreza extrema en la República Dominicana ha caído cerca de 6 puntos. Esto quiere decir que más de 500.000 dominicanos, casi 600.000, ya han salido de la condición de pobreza extrema. Pero además, decía, el presidente se ha comprometido con la creación de empleo. Ya hemos creado cerca de 360.000 empleos y apoyo a los sectores productivos, porque pienso que el principal aporte que ha tenido el presidente ha sido apoyo financiero a los sectores, sobre todo micro, pequeño y medianos, tanto desde el punto de vista del sector agropecuario como las políticas que se han desarrollado a la micro y pequeña empresa a través del Viceministerio de Apoyo a las Pymes del Ministerio de Industria y Comercio. Acceso a financiamiento a través de la banca solidaria, pero igual una cartera que se ha dedicado en el Banco de Reservas para pequeña y mediana empresa. La banca solidaria ya ha atendido cerca de 160.000 clientes, a los cuales ha destinado alrededor de 8.000 millones de pesos en financiamiento. Ha creado, solamente esta acción ha creado cerca de 50.000 empleos directos que han generado estos microempresarios que han recibido estos financiamientos. Igualmente el Banco de Reserva, decía, ha destinado cerca de 4.000 millones al sector pymes. La fundación del Banco de Reservas pronto alcanzará los 1.000 millones de pesos a través de préstamos que se dedican a instituciones que a la vez desarrollan actividades de financiamiento, de microfinanciamiento. Y al sector agrícola, el presidente de la República ha dispuesto a través del Banco Agrícola y el FEDA más de 40.000 millones en créditos. Y menciono esto porque el primer elemento que un micro y mediano y pequeño empresario reclama es el acceso a crédito, porque regularmente no están dadas las condiciones para que este empresario pueda acceder a ese financiamiento. Igual el desarrollo del cooperativismo
y la asociatividad. Ahí el tema de la visita sorpresa ha jugado un papel fundamental. Y qué bueno que un tercero, en este caso dos, como es la FAO, el Fondo para la Alimentación de las Naciones Unidas, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establecieron un informe y un estudio que ha revelado que la visita sorpresa ha transformado en la mayoría de los casos las comunidades que ha tocado a través de generación de empleo, de actividad económica, de fomento de la asociatividad y de acceso a financiamiento. Yo creo que es un modelo que además se ha replicado y ha servido de ejemplo en otros países del área y que ha sido uno de los estandartes de la política de fomento del presidente de la República. Creación de empleo y de actividad económica es la principal manera o el principal medio para combatir la pobreza en la República Dominicana. Recuerden que desde que el presidente fue candidato, lo que se propuso fue crear una gran clase media que permitiera generar la capacidad de consumo que a la vez fuese motor de la industria micro, pequeña, mediana y también de la gran industria, ¿por qué no? Y evidentemente que el fomento de las exportaciones también. Ahí el sector de Zona Franca ha jugado un papel trascendental. Zona Franca va a terminar generando cerca de 46.000 empleos, por lo menos proyectados, ya en ejecución, o empleos que ha generado Zona Franca alrededor de 15.000 durante estos primeros 3 años, y ya hoy en día representa cerca del 55% de las exportaciones dominicanas, con más de alrededor de 5.500 millones de dólares que exportó en el año 2014. Es el sector que más ha estado creciendo de los sectores exportadores, y esto también ha permitido una diversificación de ser un sector eminentemente textil. Hoy en día se ha diversificado hacia rubros como calzado, implementos médicos, implementos electrónicos, lo cual quiere decir que el modelo no se ha agotado, más bien ha resurgido en el caso de Zona Franca, y lo que habría que evidentemente que complementar algunos cambios estructurales que la República Dominicana demanda. Uno de ellos evidentemente la culminación del pacto eléctrico, y bueno, ya vamos a partir del próximo gobierno abordar toda la discusión sobre el pacto fiscal, que es un elemento también fundamental para el desarrollo económico de este país. Doctor, ¿imaginaban ustedes cuando decidieron embarcarse en el proyecto reeleccionista que esta decisión iba a tener los efectos que ha tenido al interior del Partido de la Liberación Dominicana? Primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver, ¿qué falta por corregir? Porque ya usted ha dicho todo lo que entiende que el gobierno ha hecho de manera excelente. Ahora, ¿qué le falta por hacer y qué debe mejorar la gestión del presidente Medina? Bueno, yo te di 2 puntos, culminé diciendo los 2 puntos que, en mi entender, desde el punto de vista del impacto que tiene esto sobre la competitividad nacional, están pendientes. La culminación del pacto eléctrico, resolver el tema de el déficit financiero de este sector, que lamentablemente mantienen los costos de generación eléctrica en la República Dominicana extremadamente altos, y además una necesidad de inversión de recursos por parte del Estado en subsidio, que este año, a pesar de que ha bajado significativamente por la disminución de los precios internacionales del crudo y el petróleo y los derivados, todavía deberemos terminar por alrededor de los 700 millones de dólares, que es una suma evidentemente importante en la medida en que son recursos que pueden ser invertidos en otras áreas sociales, educación, salud y demás. Y el otro es el tema de la discusión del pacto fiscal, una economía más competitiva desde el punto de vista tributario, que es algo que deberemos abordar o que se ha planteado que se abordará a partir del inicio del próximo gobierno. Yo creo que son los 2 elementos fundamentales desde mi perspectiva. Recuerda que yo soy un promotor del Ministerio de Industria y Comercio, como usted hablaba ahorita, incluso a veces tenemos mucha discusión con el área fiscal del gobierno, porque nosotros lo que tratamos es de incentivar la atracción de inversión extranjera, exportaciones, generación de empleo. Bien. Y desde el punto de vista político, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tomó la mejor decisión que pudo haber tomado para mantener el poder y para
permitir que ese anhelo de la población, porque nosotros, si se quiere, hemos vivido un proceso que ha partido desde afuera, es decir, la población ha manifestado su aprobación a la gestión del presidente Medina y por vía de consecuencia el deseo de que se reelige y se mantenga en el poder, por todo lo que he mencionado en el día de hoy. Y yo creo que el partido ha sabido, si se quiere, con sus tropiezos, porque es evidente que es un partido donde confluyen dos corrientes importantes y por lo menos hemos sabido mantener la unidad a pesar de nuestras diferencias internas. Hemos logrado los pactos que van a permitir que esa unidad se mantenga y nos toca ahora resolver los problemas internos que van a surgir de muchos compañeros con deseos de aspiraciones que no van a poder mantener, pero sobre todo entender que vamos a mantener el gobierno para beneficio de la mayoría del pueblo dominicano, y creo que esa es la primera prioridad cuando uno activa en política. Licenciado, cualquier candidato del PLD, incluyendo la posibilidad de que el doctor Fernández haya logrado ser el candidato, no podía cambiar el lema de ustedes. Es un lema que se usó como una necesidad dentro de una organización política que no podía criticar mucho y mucho menos perseguir errores del pasado. Eso de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, eso tiene que decirlo ahora mismo Danilo hasta de su propio gobierno. Tienen que continuar lo que está bien, corregir las cosas que no ha podido corregir, que están mal, y las que ustedes han hecho mal, porque todos los gobiernos son perfectos. Claro, lo bueno de esta ocasión es que las cosas que vamos a continuar que están bien, sí, es la mayoría de la acción pública. Sí, pero acuérdense que la crítica de ustedes al gobierno, ha recibido esa aprobación. La crítica de ustedes no fue de hecho, pero con sus actos ustedes lo criticaron. Haciendo cosas diferentes, hasta con el cumplimiento del horario, fue una crítica velada al incumplimiento del otro. No, porque más que una crítica, eso es un deber, una obligación de un buen gobierno. Ahora, vamos al tema. Uno de los temas que tomó, y fue el primero que tomó la oposición para criticar el gobierno, un tema específico de oposición, fue la manera en que ustedes manejaban los precios de los combustibles, es decir, cómo compraban. Usted sabe que ellos tienen técnicos por una razón, han manejado los precios de combustible, porque Hipólito manejó los precios de los combustibles. Bueno, la ley actual fue aprobada. Entonces, ustedes no están haciendo nada nuevo, y Martínez Moya se sabe lo que hay que hacer, y Sonia Guzmán sabe fue secretario de Estado de Industria y Comercio, y Sonia también. Entonces, lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Qué posibilidad hay, usted que ha sido muy claro en esto que le voy a preguntar, de que manejando con inteligencia el jueguito de cuándo desciende el petróleo y cuándo nosotros modificamos, y cuánto desciende y cuánto nosotros bajamos o subimos, poder velar un engañito para poder hacer, no para robarse el dinero, sino para que el gobierno pueda ir con ese diferencial cubriendo algunos déficits que vienen arrastrándose y que en algunos momentos han sido muy duros, y hasta beneficiar nuestra deuda externa, como fue el caso cuando manejábamos fondos de Venezuela con mucho monto. ¿Realmente es posible rejugar con esos precios? Mire, don Julio, lo único que es posible dentro del mecanismo que la ley prevé es que en momentos en que se produzcan alzas, que la ley establece el reglamento específicamente de la ley 112, si se producen alzas por encima del 1%, el Ministerio de Industria y Comercio puede asumir a modo de subsidio parte de esas alzas. ¿Cómo opera este subsidio? Bueno, lo que hacemos en la práctica es que cuando se produce un alza, imagínese usted 10 pesos, pues bueno, transferimos 2 o 3 pesos y lo otro se convierte en una deuda del Estado a favor de los importadores. En este caso, el mayor importador es la refinería y productor, en una pequeña proporción, la refinería dominicana de petróleo.
Este mecanismo está previsto para evitar que el consumidor se vea afectado por un producto que se transa en un mercado especulativo y que tradicionalmente tiene un comportamiento diario que cuando hay momentos de alza, pues evidentemente uno tiene que amortiguar cómo transfiere esas alzas. Sí, pero acuérdese, inclúyalo ahí. Acuérdese que cuando hay un volumen tan grande como el volumen de como un overnight es importante, es decir, un día o un viernes para lunes puede cambiar una fortuna. Claro, y en este caso es bueno que usted toque ese elemento. Lo que tomamos como referencia son los últimos 5 días, porque a veces la gente ve, bueno, hoy bajó el petróleo, viernes, entonces eso quiere decir que los combustibles deben bajar. No, hay que tomar en consideración que lo que se asume es el jueves de la semana anterior hasta el miércoles de la semana que transcurre, los últimos 5 días, y se hace un promedio y hay que tomar en consideración cómo se ha comportado el petróleo durante todos esos días. Las gasolineras son... Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica, don Julio? Porque esto es muy importante. Desde julio del 2014 a la fecha, las gasolinas y los gasoil han experimentado una rebaja de más de 70 pesos, ambos productos. En el caso del gas licuado de petróleo, alrededor de 40 pesos. Lo que quiere decir que el Ministerio de Industria y Comercio y el gobierno dominicano ha transferido las rebajas que ha experimentado el crudo y sus derivados en el mercado internacional. Un ejercicio que hicimos recientemente, comparando los precios FOB de cada producto, que hay que decir que el que tomamos en consideración no es el WTI como erróneamente se plantea, sino el índice de la costa del Golfo, que es lo que ordena la ley y su reglamento de aplicación. Cuando comparamos el precio en dólares del producto gasolina y gasoil con relación al precio FOB, hemos visto que durante este periodo del último año han disminuido el FOB alrededor de $1.50 y en la República Dominicana la gasolina y el gasoil ha disminuido exactamente, un poco más incluso, alrededor de $1.80 en el caso de las gasolinas, en el caso del gasoil alrededor de $1.75. Lo que demuestra que se ha sincerizado los precios internos de los combustibles. Muy por el contrario, lo que ha querido plantear la oposición, que dicho sea de paso, escuché las últimas declaraciones al respecto del candidato de la oposición, dijo que reconoció que en la República Dominicana los combustibles están sincerizados, aunque dijo que fue a partir de una denuncia que ellos habían hecho, la Comisión Económica de ese partido, cosa que no es cierta porque ya desde julio del 2014 estamos transfiriendo los precios en la medida en que el mercado internacional ha experimentado rebajas sustanciales. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Ministro, usted hablaba del problema del precio de los combustibles y atribuía situaciones a la oposición. Yo le decía en la pausa que no es un problema de percepción de la oposición. La población dominicana, quizá producto de su psicología de consumidor, no acaba de entender el comportamiento de los precios internos. Porque cuando se hacen análisis comparativos del petróleo a 70, 90, el dólar cerca de 50, los precios locales relativamente eran más baratos. Si usted tuviera la posibilidad de sugerir alguna modificación a la ley que permita también mayores niveles de credibilidad y una efectiva rebaja en los precios, porque hay que saber que hay una alta tasa impositiva en el componente del galón local de los combustibles. ¿Qué cosa usted le propondría a la sociedad para modificar esa ley? Hay dos cosas de lo que tú mencionas. Uno, el comparativo con otros momentos. Se hace un comparativo, por ejemplo, con el 2004. Se dice que el precio en agosto del 2004 del barril era 43, muy parecido a lo que teníamos en agosto de este año, y que la tasa de cambio por igual era relativamente similar, un poquito más alta ahora, era 42 y algo me parece en ese momento,
y para agosto era alrededor de 45.15. La diferencia entre el 2004 y ahora es el tema de los impuestos. Es más, había uno de los impuestos a la Valoren que ni existía. Entonces, cuando se hacen estas comparaciones, evidentemente que hay que ser muy cuidadoso. Primero, saber que en muchas ocasiones provienen en un momento político, ¿no? de sectores interesados que quieren confundir a la población. Y segundo, pues tomarse quizás un poquito el tiempo y ver real y efectivamente cuáles son los componentes que estaban vigentes en el 2004 y compararlos con los componentes de ahora. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, la gasolina tiene un impuesto en ese momento de 20 y tantos pesos y hoy en día la suma de las Valoren y el impuesto específico que se indexa trimestralmente por mandato de la ley 112.00, es decir, aprobada en la gestión del presidente Hipólito Mejía, hoy en día, por esa indexación más el ad Valoren, está alrededor de 80 y tantos pesos. Solamente el específico es 75 pesos. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Otro es el tema de los productos, de los precios en el mercado internacional. Son productos que se mueven por diferentes factores, cada uno tiene un mercado, tanto gasolina como gasoil como gas, y además hay elementos estacionales que nos afectan. Por ejemplo, en la denuncia que hizo el partido de oposición, la Comisión Económica, que lamento mucho porque ahí hay algunos profesionales de muy buen nivel y que se prestaron quizá un poco a ese juego de confundir a la opinión pública, pero esa es parte del momento político, ¿no? Cuando tú comparas la gasolina, decían ellos que debía estar, que el precio de diciembre del 2008 del producto gasolina era 170 pesos, con parámetros de valor del petróleo y de la tasa de cambio similares a los de agosto del 2015. El producto gasolina, donde la gasolina en ese momento, ese día, me parece que estaba a 203 pesos o 213 pesos. La realidad es que en el caso de la tasa de cambio entre diciembre del 2008 y agosto del 2015, había una diferencia de 10 puntos porcentuales, de 10 puntos básicos, lo que equivale a un 30% más alto, de 35 pesos por dólar versus 45,15, que era la tasa de cambio en agosto. Pero además, el precio FOB del producto gasolina en el mercado internacional en esa fecha estaba a 80 centavos el galón, porque en diciembre, en invierno, se consume menos gasolina, que es un elemento estacional que afecta ese producto, sobre todo en los países donde está la demanda gruesa global, que son los países de Europa, Estados Unidos y demás. Y en verano, al haber mayor circulación, hay mucho mayor consumo de ese producto. Y ese producto, que en diciembre del 2008 estaba a 80 centavos, en agosto del 2015 estaba a $1.71 el galón. Una diferencia entre ambos componentes, tasa de cambio y FOB, que son componentes que el gobierno no controla, que es el precio internacional de ese producto, que está marcado por el desempeño de las bolsas y de los mercados internacionales y la tasa de cambio. Había una diferencia de un 120% solamente en la base. Y ni decir que del 2008 al 2015 ha habido un cambio también en la estructura fiscal que ha venido creciendo y la indexación normal también de los márgenes que se ajustan en función de la inflación. Entonces, yo sé que es un tema complejo, que requiere mucha explicación. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir explicándolo durante per secula seculorum. 4 años más, por lo menos. Por lo menos 4 años más, con el objetivo de que la población esté edificada. Hemos hecho las publicaciones del lugar. Todas las informaciones están disponibles en nuestra página web del Ministerio de Industria y Comercio, que es www.mic.gov.do. Y por otro lado, estamos en la mejor disposición de ir a todos los programas, como hemos estado haciéndolo, a explicar el asunto. ¿Pero resistiría el gobierno bajar la tasa impositiva? Bueno, es que los impuestos que se cobran son alrededor de 40 y tantos mil. De hecho, el gobierno ha perdido
por la rebaja de los precios, 8.000 millones de pesos durante el año 2015, por la rebaja sobre todo del Advaloren del 16%, porque al bajar la base de cálculo, cuando baja el precio, Baja el pues margen. el Advaloren, que es uno de los dos impuestos, ha disminuido. Y yo he dicho que esto el gobierno lo gana en ahorros, porque el principal consumidor de combustibles de la República Dominicana es el gobierno dominicano. Nos hemos ahorrado además cerca de 400 millones de dólares en la factura que pagan las empresas distribuidoras a los generadores, con lo cual más que se compensa estos 8.000 millones de pesos. O sea que el gobierno siempre será el mayor interesado en producir rebajas internas de los precios, al margen de el beneficio que tiene esto ante la población, de que percibe un alivio en un producto que afecta los costos del 40% de los bienes y servicios de la economía. Si se disminuyen estos impuestos, que es una discusión que habrá de tenerse en el pacto fiscal que se debe discutir a principios del año entrante, habrá que buscar otra manera de compensar ese ingreso que sirve sobre todo para pagar el servicio de la deuda externa. ¿Por qué no se refleja tampoco, ministro, la rebaja que hacen cada semana, cuando suele ser, en la cadena de producción y de compra y venta de servicios? ¿Qué ocurre entonces en la dinámica económica con esto? Mira, yo creo que si un motoconchista que vive de trasladar a personas utilizando su motor y consume un galón diario de combustibles, suponiendo que puede consumir más, pero un galón me parece algo relativamente razonable para un motor pequeño, y trabaja 22 días al mes, suponiendo que los otros son días de descanso, los otros 8 días, estamos hablando de un individuo que se está en el producto gasolina, que es el que consume el motor, el motorcito, es un tipo que se está ahorrando semanalmente, o por esos 22 días, se estaría ahorrando alrededor de 1.500 pesos por los 22 días, alrededor de 1.600 pesos. Con lo cual, el poder adquisitivo de ese consumidor ha crecido en 1.600 pesos. Hemos calculado que a la población dominicana se le ha devuelto en ahorros, fruto de las rebajas que han tenido los combustibles, cerca de 70.000 millones de pesos. Eso evidentemente que tiene un impacto en el consumidor de combustibles, tiene un impacto en los costos de transporte de los bienes y servicios, de los bienes de la economía, tiene un impacto en todos, en el 40% de los costos de los bienes y servicios. Ministro, usted estuvo ayer en Barahona en la reunión, fueron 4 horas de conversación y hay gente que dice que no se habló de lo más importante, que fue del levantamiento de la veda de los productos hacia Claro, Haití. el primer punto de los acuerdos. Bueno, ok, entonces, ¿qué fue lo que se habló ahí? Que se extendió tanto la reunión y que no ha trascendido tanto. Entonces, usted que estuvo ahí pudiera darnos un poquito más de luz sobre lo que sucedió. Bueno, yo antes de venir leí la prensa y trascendió, porque incluso el comunicado que se leyó a la opinión pública lo leyó el canciller por parte de la República Dominicana, y la ministra de Turismo de Haití en funciones de canciller, pues expresa todos los puntos de acuerdo. En el caso de la veda de los 23 productos que Haití decidió prohibir, que representan además 1/3 de las exportaciones dominicanas a Haití, cerca de 477 millones de dólares. Por eso yo he dicho que debemos ser enfáticos en reclamar de Haití el levantamiento de esta veda, que además afecta sobre todo al consumidor haitiano, que ha visto un incremento de los precios, muchos de estos artículos de primera necesidad, de consumo popular, y afecta a los transportistas haitianos, a los comerciantes haitianos que comercian esos bienes, y a los comerciantes dominicanos y transportistas y productores nacionales que exportan esos bienes. Lo que se acordó fue una próxima reunión que será a un plazo máximo de 15 días, donde estaremos los ministros de Industria y Comercio, los ministros de Hacienda de Haití y la República Dominicana, los directores de aduana, junto con la Unión Europea, que ha tiene aprobado un paquete de ayuda a Haití de cooperación, que en parte esa cooperación en una proporción va al fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de Haití en la frontera, y básicamente
lo que se va a tratar en esa próxima reunión es la regularización del comercio transfronterizo, del comercio terrestre, a los fines de permitir que Haití pueda ir a la República Dominicana, formalizar aún más ese comercio y esto le permita recibir ingresos arancelarios al Señores, gobierno haitiano. esta participación de José del Castillo ha traído alguna irritación en la oposición. Hay alguna Es normal. tan bravo. Y quería decir 3 cosas para despedirnos. Primero, hay mucho trasiego de combustible de República Dominicana a Haití. Hay exportación de combustible formal. No, yo hablo de la informal. No la he cuantificado, pero debe haberla, porque Debe haberla. lo hay de carbón, por Segundo, ejemplo. Los gasolineros, dueños de bomba de gasolina son agentes de retención. No. No tienen en ningún momento, unos días, el impuesto guardado ahí, después le pagan a... Quien liquida el impuesto es los y importadores. depositan diariamente los impuestos que ellos recaudan. Bueno, los impuestos que... Cuando yo echo un galón, hay un Sí. dinero que es del gobierno. Eso Ese lo cobra, dinero va el mismo eso lo día. retiene la refinería dominicana de petróleo. Lo y lo retiene liquida semanalmente a la Dirección General. Semanalmente. a la es decir, que dirección. durante unos días lo tiene alguien. Porque semanalmente de 2 cheles no es mucho, pero de muchos miles de millones. Bueno, lo es liquida en la medida como establece la ley. O sea, así como te paga los impuestos mensualmente, el 29%. Yo soy agente de retención. El 29% de impuestos sobre la renta y el ITEVI lo paga con una cada 20 días del mes anterior, o sea que tiene un espacio. La ahí otra es la irritación. Alguna gente dice, dígale al ministro que así como ellos calculan y saben muchísimo, hay mucha gente que conoce de eso, que si ellos han menospreciado la inteligencia de los otros, ¿a qué usted cree que se refieren? ¿Ustedes tienen algún truquito que ellos se sienten? No hay ningún irritados? truquito. De hecho, el PRM hizo su denuncia, la analizamos, la hemos discutido. Dice que había que bajarle 80 pesos al precio de los combustibles. En una decía que comparado con Centroamérica, que aquí estaba 203 la gasolina y en Centroamérica 170 pesos y había que bajarle 80 pesos. Yo quiero saber dónde cabe 80 pesos en 203 menos 170. Serían 33 pesos. Sí. Además, ese es el promedio de Centroamérica, pero en Costa Rica, por ejemplo, que es uno de los países centroamericanos, la gasolina es más cara que en República Dominicana, así como lo es en 92 países más del mundo, porque es un error decir que en este país la gasolina es la más cara. Es más cara en Paraguay, en Uruguay, en Cuba, en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, en Bahamas, en Chile. Real efectivamente el precio de los combustibles en la República Dominicana al día de hoy está sincerizado. Y el ejercicio lo hemos hecho, lo hicimos hace un ratito conversando con ustedes. Hay economistas que han publicado este ejercicio, de hecho hay un trabajo interesantísimo que salió hace alrededor de un mes de Andy Daguajer explicando esta relación de la rebaja internacional de los productos con las rebajas que ha experimentado internamente el precio. El gobierno es el principal favorecido con la rebaja de los precios internos. Es el principal consumidor de combustibles en la República Dominicana y además, evidentemente, que eso tiene un efecto positivo en la percepción de la población sobre la gestión que nosotros hacemos desde el Ministerio de Industria y Comercio. Créame, don Julito, que quisiéramos rebajar todas las semanas los precios de los combustibles y lo haremos en la medida en que el mercado internacional lo posibilite. Yo creo que su dirección de prensa y relaciones públicas tiene que poner un programa constante de comunicación del ministro con el país, porque dice, ahí llamaron y dice, mire que yo no soy de la oposición, yo soy un consumidor, que me siento que en alguna forma... Pero es muy simple, ¿cuánto ha bajado el precio de los combustibles, la gasolina y el gasoil? 75 pesos. Ojalá baje 100, 150, lo bajaremos en la medida en que el mercado internacional lo permita. Pero hoy en día, el que consume 10 galones de gasolina, y yo estoy seguro que mucha gente consume más durante un mes, está recibiendo un ahorro de 750 pesos cada vez que echa combustible en las estaciones. Gracias. José del Castillo, ministro de Industria y Comercio.